En este video vamos a trabajar sobre los primeros pasos de Word. Word es un software de aplicación cuya finalidad es la creación y mantenimiento de documentos de texto. A este tipo de software lo llamamos procesadores de texto. Este tipo de programas trabaja con objetos. ¿Cuál es el objetivo del programa? El objetivo del programa es modificar las propiedades de los objetos con que trabaja. Podemos decir que Word maneja tres tipos de objetos. El primer tipo de objeto que podemos referenciar en Word son los textos, justamente de ahí su nombre. Entonces, el primer objeto son los textos. Vamos a agrandarle un poquito la fuente para que se vea. Primer objeto. Segundo objeto, imágenes. Tercer objeto, tablas. Entonces, ¿cuál es el objetivo del programa? El objetivo del programa es tomar cada uno de estos objetos y modificarle sus propiedades. Una vez que tengo los objetos con las propiedades modificadas, genero lo que nosotros llamamos documento del software, que sería el documento de texto, el documento que conocemos de Word. Bueno, de estos tres grupos de objetos, vamos a tomar el primero, que son los textos. Entonces, en este video vamos a hablar solo de formatos que tienen que ver con los textos. Los textos, para poder hacer un análisis un poquito más preciso, vamos a dividirlos en tres grupos de objetos. El primer grupo de objetos son los caracteres. El segundo grupo de objetos son los párrafos. Y el tercer grupo de objetos son las secciones. Entonces, cada uno de estos tres objetos de texto van a tener sus grupos de propiedades, ¿sí? Y el objetivo de Word, o lo que vamos a ver nosotros, es cómo hacer para modificarle esas propiedades. Bueno, quedémonos con el primer grupo de estos tres tipos de objetos. Quedémonos con los caracteres. ¿Qué son los caracteres? Los caracteres son los números, las letras, mayúsculas, minúsculas, los símbolos especiales. Todo lo que está en el teclado son caracteres. Entonces, vamos a ver ahora en este video cómo hacer para modificarle las propiedades a los caracteres. Antes de empezar, algunas cuestiones que tienen que ver con el desarrollo de un documento de texto, que sirven para cualquier procesador de texto. La primera propiedad o la primera recomendación que yo voy a dar cuando trabajamos con textos es: primero escribo el texto y después modifico sus propiedades. Ya sea escribirlo, tipearlo, ya sea copiar y pegar, pero siempre primero tener generado el texto y después aplicar las propiedades. Es mucho más eficiente, va a dar mejores resultados. Lo voy a hacer más rápido, no es que lo otro no se pueda hacer de otra manera, sino que es la forma en que va a ser más eficiente el trabajo con Word. La segunda característica que tienen los procesadores de texto es que cuando yo estoy escribiendo un texto en el procesador, ¿sí? Voy escribiendo, no tengo que forzar el cambio de línea. O sea, si yo llegué al final de la línea, no tengo que forzarlo presionando Enter, sino que tengo que seguir escribiendo. Cuando yo sigo escribiendo solito, el procesador va a mandar ese texto que no entró al final de la línea a la línea siguiente. Tercera característica. ¿Qué pasa con los signos de puntuación? ¿Sí? Si yo tengo que poner una coma, por ejemplo, la tengo que poner pegadita a la última letra y con un espacio después. ¿Sí? Después sigo. Siempre el signo de puntuación pegado a la última letra y con un espacio después. Lo mismo vale obviamente para el punto y coma, el punto y seguido,
los dos puntos. En el caso de que tenga que escribir paréntesis, por ejemplo, abro paréntesis, escribo lo que tengo que escribir y cierro paréntesis pegadito. Bueno, escribir, me salió mal eso. Escribir. ¿Sí? Y después pongo un espacio y después sigo. ¿Sí? Siempre el paréntesis con un espacio antes, pegadito al texto, y cuando termino, pegadito al texto que terminó y con un espacio después. Lo mismo vale para las comillas, signo de interrogación, signo de admiración, abre y cierra. Bien, una vez dicho esto, vamos a empezar a ver cómo son las propiedades de caracteres, el primer grupo de objetos de los que estábamos hablando. ¿Se acuerdan? Acá dijimos caracteres, párrafos y secciones. En este video vamos a dedicarnos exclusivamente a los caracteres. Ya sabemos qué son los caracteres, o sea, el carácter es el objeto más pequeño que tiene Word. No hay nada más chico que un carácter. Un espacio, una letra, un número, un símbolo especial, todos esos son caracteres. Entonces, como dijimos en las recomendaciones, primero escribo y después aplico formatos. Entonces, una vez que yo escribí, para poder aplicarle formatos, lo que tengo que hacer es seleccionar los caracteres a los cuales yo le quiero aplicar el formato. Hay distintas formas de seleccionar. La primera es la más conocida, la más común. Paso con el mouse, hago un clic con el izquierdo y paso por encima del texto al cual le quiero poner el formato. Tengan en cuenta que como se trata de un formato de carácter, yo podría ponérselo a una sola letra o a varias, ¿no? O a toda una línea, por ejemplo. ¿Sí? Pero siempre seleccionando los caracteres a los cuales yo le quiero poner el formato o le quiero cambiar el formato, porque en realidad todos los caracteres tienen formatos que ya trajeron. Lo que yo voy a hacer es simplemente modificarlo. Entonces, con respecto a seleccionar, dijimos la más sencilla, la más ortodoxa, paso por encima, presionando el botón izquierdo, paso por encima de los caracteres. Si quiero seleccionar solo una palabra, lo puedo hacer posicionando el punto de inserción. El punto de inserción es esta I latina mayúscula, ¿sí? que aparece en el área de trabajo de Word. Yo posiciono el puntero del mouse sobre la palabra y hago un doble clic. Si hago un doble clic, aparece seleccionada la palabra que está entre espacios o entre algún signo de puntuación. Si yo lo que quiero es seleccionar toda la línea, fíjense que el puntero del mouse, como dijimos recién, tiene el aspecto de esta I latina. Eso es el puntero que me permite a mí cambiar el punto de inserción de lugar. Punto de inserción es esa barra vertical que aparece titilando. Si yo me voy a la izquierda del texto, como si fuera en el margen de la hoja, el puntero del mouse cambia de aspecto. Cuando el puntero del mouse cambia de aspecto, quiere decir que estoy en el área de selección. Esta área de acá se llama área de selección. Es donde el puntero cambió de aspecto. Si yo hago un clic sobre el área de selección, se va a pintar, se va a seleccionar toda la fila, toda la línea a la cual le está apuntando el mouse. ¿Sí? Si yo en el área de selección hago un doble clic, 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 se me va a seleccionar todo el párrafo. El párrafo todavía no dijimos que era un párrafo, pero el párrafo es un texto que termina cuando yo presiono la tecla Enter. O sea, yo acá presioné la tecla Enter y terminó el párrafo. Entonces, al hacer doble clic, se selecciona el párrafo. Y si yo presiono 3 clics, si me salen, obviamente, 1, 2, 3, se me va a seleccionar todo el documento. Independientemente de su extensión, se me va a seleccionar todo el documento. Bien, entonces vayamos con los formatos de carácter. Supongamos que a este texto especiales le tengo que aplicar un formato distinto. Los formatos de carácter están todos agrupados en estas herramientas que están en el grupo que se llama fuente. No sé por qué extraña razón, pero a los formatos de carácter en las versiones anteriores se los llamaba carácter. A partir de una determinada versión empezaron a llamarla, Microsoft lo empezó a llamar fuente. Entonces, todos los formatos de fuente están en este grupo que son los formatos de carácter. Bueno, ¿qué formatos tengo? El primer objeto que tengo acá es lo que se llama fuente, justamente.
que es el tipo de letra, el dibujo que tiene la letra al momento de mostrar el documento. Hay algunas que son bastante bonitas, otras que son más rectas, más clásicas. Después hay unas recomendaciones que yo les voy a dar, que el tipo de fuente que conviene usar según lo que sea que yo esté haciendo. Pero básicamente la fuente lo que está haciendo es cambiarme el formato en el cual se visualiza el texto, ¿sí? Eso, hay conceptualmente dos tipos de fuentes. Unas fuentes que son, se llaman TrueType, que son fuentes reales, digamos, son este tipo de fuentes que son mucho más bonitas, si se quiere. Son fuentes que tienen la particularidad de tener distintos tamaños, ¿sí? Y no me puedo salir de esos tamaños, ¿sí? Porque si yo trato de poner un tamaño que está por fuera de los tamaños para el cual fue pensada, se va a arrimar alguna de las dos que se le aproximan. Esas son fuentes TrueType, porque son, para cada tamaño tiene un dibujo la fuente. Y otras tipos de fuentes que se llaman mapa de bits, que son más clásicas, ¿sí? Que me permiten poner cualquier tamaño, porque se construye en el momento en el cual yo estoy poniendo esa fuente en el texto, ¿sí? Entonces tenemos acá la fuente. Segundo botón que tenemos acá es el tamaño, lo que decíamos recién, el tamaño de la fuente. Este tamaño se mide en puntos, ¿sí? Es una unidad que no siempre tiene que ver con el sistema métrico, o sea, por ahí una fuente de Times New Roman de 12 puntos es un poquito más grande que un Arial de 12 puntos, pero tiene que ver con otra historia. Estos botones que están acá me permiten ir agrandando o achicando la fuente, ¿sí? Lo mismo que este de acá, nada más que por pasos, ¿sí? Este lo voy a dejar para el final. Vamos con estos que son más conocidos. Negrita, negrita ¿qué hace? Hace que el texto se visualice más grueso y más fuerte, ¿sí? No necesariamente en negrita, porque si estuviera de otro color, se va a ver de otro color. Cursiva. Cursiva inclina levemente el texto hacia la derecha, ¿sí? Inclina, depende de la fuente, va a quedar más cursiva o menos cursiva, ¿no? O sea, va a ser más, se va a notar más o se va a notar menos. El siguiente botón es el de subrayado, ¿sí? Subrayado en las últimas versiones me permite elegir el estilo de subrayado. Antes era el subrayado simple, ahora me permite elegir un subrayado doble, un subrayado en puntos y trazos, bueno, cortado. Entonces ahí puedo elegir el estilo de subrayado. La siguiente propiedad es tachado. Tachado simplemente traza una línea a nivel medio. ¿Para qué se usa el tachado? En realidad el tachado se usa cuando uno tiene que hacer algún tipo de revisión sobre algún documento y no quiere eliminar el contenido, pero sí quiere hacer alguna aclaración o reemplazar un contenido por otro sin descartar el contenido anterior. Entonces en ese caso se utiliza el tachado. Estos botones que están acá me indican subíndice y superíndice. ¿El subíndice qué hace? Hace que el texto se quede un poquito más chico que el tamaño que tiene y un poco por debajo de la línea normal de escritura. Por ejemplo, si yo tuviera que escribir una fórmula química, por ejemplo, tengo que poner H2O. Lo escribo así, selecciono el 2 y le pongo subíndice al 2. Entonces el 2 se va un poquito para abajo y queda un poquito más chico, ¿sí? Eso es subíndice. Y superíndice es la contrapartida del subíndice, porque si yo tuviera que poner 45 al cuadrado, por ejemplo, podría seleccionar aquí el 2 y ponerle superíndice, o metros cúbicos, por ejemplo. Tuviera que poner metros cúbicos, me voy a poner acá. Tuviera que poner metros cúbicos, tendría que poner un 3 ahí. Me puso esto por la autocorrección, lo voy a forzar a que lo ponga en chiquito. Y el 3 lo pongo para arriba, ¿sí? Eso es superíndice. La siguiente es un formato predeterminado que ya tiene grabado, donde yo le puedo poner alguna sombra o algunos efectos de color a los textos, ¿sí? Ahí puedo usar ese formato. El siguiente botón es el resaltador, ¿sí? Simplemente
me habilita para que yo cambie el color del fondo del texto que estoy seleccionando. Una vez que me quedó el resaltador, ¿sí? No se me va hasta que yo lo saque. Para sacar el resaltador o vuelvo a tocar este botón o le doy Escape. Si toco la tecla Escape, que está en el teclado arriba de toda la izquierda, ahí voy a... Es el mismo efecto que si yo vuelvo allá. Yo acá, ahora voy a tocar la tecla Escape, Escape y ahí salió el resaltador. Bueno, el siguiente, el de la letra A con una línea abajo, es el color del texto. Yo quiero cambiar el color del texto. Selecciono el texto al que le quiero cambiar el color. Vengo aquí y elijo en la paleta de colores el color que quiero utilizar. Ese color es el que me va a quedar acá. O sea, si yo ahora quiero a esto volver a ponerle el azul, directamente puedo tocar en la A sin necesidad de ir a la paleta de colores. ¿Sí? Ahí me quedó azul. Este botón, para lo que sirve es para cambiar mayúsculas a minúsculas. A veces uno, sin querer, me queda bloqueado la mayúscula. Por ejemplo, yo escribo todo el texto en mayúsculas cuando en realidad tenía que ser tipo oración. O lo escribí en minúscula y tenía que haberlo escrito en mayúscula. Entonces este botón me permite elegir alguna de las opciones. Por ejemplo, si yo este texto lo tuviera que poner todo en mayúscula, puedo venir acá y pasarlo a mayúsculas. ¿Sí? O en supongamos, tuviera que poner el principio de cada palabra en mayúscula, podría venir acá y decir, poner en mayúscula cada palabra. Entonces me va a poner mayúscula al principio de cada una de las palabras. Si yo quiero volver al estado anterior, que era tipo oración, donde la primera nada más está en mayúscula, vuelvo a tipo oración. ¿Sí? Y este botón simplemente borra los formatos y lo deja un texto, lo que nosotros llamamos texto plano, un texto sin formato. ¿Sí? Es un texto puro. ¿Sí? Es un texto que no tiene ningún tipo de formato, con una fuente Calibri, que es la fuente por defecto que tiene en la plantilla normal Word. ¿Sí? Bueno, estos son todos los formatos de carácter, o formato de fuente, que están disponibles en Word. Si yo, todos estos grupos de programas, de comandos, perdón, fíjense que abajo tiene un texto que los agrupa justamente, y ese texto a la derecha tiene un botoncito. Ese botoncito me lleva a un cuadro de diálogo, que es donde están todos los formatos agrupados. ¿Sí? Todos esos formatos que vimos a través de las herramientas de acceso rápido están todos acá. ¿Sí? Algunos que no están acá van a estar disponibles desde este cuadro de diálogo. Por ejemplo, el color del subrayado. O sea, si yo elijo un subrayado, yo no entré con ningún texto seleccionado, voy a seleccionar, sí tenía. Bueno, supongamos que vengo acá, entro por acá, voy a elegir un subrayado y me va a permitir cambiarle el color del subrayado. Voy a subrayar en rojo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces fíjense que en la muestra me queda subrayado en rojo. ¿Sí? Voy a aceptar. Ahora ese texto me quedó subrayado en rojo. Después aparece otra solapita de avanzado, que esa no está disponible a través de herramientas, y que me permite, por ejemplo, modificar cosas como el espaciado. O sea, el espaciado entre caracteres. Yo puedo decir, bueno, quiero que me quede expandido. Fíjense en el ejemplo acá, ¿no? Me quedó. Y ahí le puedo poner, por ejemplo, comprimido, como para que me quede más juntito. ¿Sí? Esto a veces me sirve cuando yo necesito ampliar un poco el texto o achicarlo sin cambiar la fuente, el interlineado o el tamaño de la hoja, no sé. Para ese tipo de necesidades a veces me sirven este tipo de herramientas. Bueno, le vamos a dar a aceptar acá. Y con eso estamos cerrando todo lo que serían formatos de carácter. Bueno, aquí cortamos esta clase. En la próxima clase vamos a ver formatos de párrafo, que sería el siguiente objeto de texto de Word. Muchas gracias.